bosque de la muerte. El aire en la jungla parecía estar cargado de un silencio antinatural, como si la propia naturaleza contuviera el aliento. Era una noche sin estrellas, y la luna, oculta tras densas nubes, apenas iluminaba el espeso follaje. El escuadrón élite conocido como Las Sombras avanzaba con cautela, con los rifles listos y los sentidos agudizados. Habían recibido la orden de rescatar a un grupo de investigadores desaparecidos, pero a medida que se adentraban en el corazón del bosque, comenzaban a dudar si lo que buscaban seguía vivo. Desarrollo. La selva era sofocante, el calor pegajoso. Adhería sus uniformes al cuerpo mientras el equipo cruzaba el terreno lleno de maleza. El líder del escuadrón, el capitán Vargas, ordenó una pausa para revisar el mapa holográfico. «Estamos cerca del punto de contacto», dijo en voz baja, sus ojos escaneando el entorno. ¿Qué clase de rebeldes operarían tan profundo en un lugar como este?, preguntó Ramírez, el más joven del grupo. «No son rebeldes», interrumpió Ortega, el rastreador del equipo. «Lo que encontré en las huellas no es humano». Los demás intercambiaron miradas, pero nadie se atrevió a preguntar más. Ortega siempre había sido certero con sus observaciones, y si él decía que algo no era humano, significaba que tenían un problema mucho más grande. El grupo avanzó unos metros más hasta encontrar el campamento base de los investigadores, o lo que quedaba de él. Las tiendas estaban destrozadas, las provisiones esparcidas, e instrumentos científicos deformados como si una fuerza descomunal los hubiese aplastado. «¿Qué demonios pasó aquí?», murmuró Ramírez, inclinándose sobre un monitor roto. «No es reciente», respondió Vargas, examinando el suelo. «Sangre seca. Pero algo no cuadra». Una sensación de malestar recorrió a todos cuando Ortega señaló un conjunto de marcas profundas en los troncos cercanos. Parecían garras, pero eran demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal conocido. «Esto no fue obra de humanos ni de animales de esta región», dijo Ortega con un hilo de voz. «Estamos en el territorio de algo distinto». De repente, un aullido distante rompió el silencio, congelándolos en el lugar. Era un sonido profundo, casi antinatural, que reverberaba por el bosque como una advertencia. El grupo se reagrupó de inmediato, formando un perímetro defensivo. «¡Ojos abiertos! ¡Que nadie se separe!», gritó Vargas, apretando con fuerza su rifle. Mientras exploraban más el área, encontraron los restos de uno de los investigadores. Su cuerpo estaba colgado de una rama alta, destrozado de una manera que sugería una fuerza brutal y una crueldad inhumana. Las moscas zumbaban alrededor de la carne expuesta, y un hedor insoportable llenaba el aire. «Esto no es una cacería, es un mensaje», dijo Ortega, su rostro pálido. El capitán Vargas sabía que lo que enfrentaban estaba más allá de su entrenamiento, pero no podía permitir que el miedo paralizara a su equipo. «Si algo está ahí afuera, lo encontraremos. Y lo enfrentaremos», ordenó, intentando mantener la compostura. «Nadie se queda atrás». El aullido volvió, esta vez más cerca. La luna llena se asomó brevemente entre las nubes, proyectando sombras inquietantes entre los árboles. Las sombras habían entrado al bosque buscando respuestas, pero ahora era claro que el bosque ya las había encontrado a ellas. La luna roja, la noche había caído por completo, y la jungla parecía más viva que nunca, aunque no con sonidos familiares. Los grillos y las aves nocturnas habían desaparecido, reemplazados por un silencio espeso que solo era interrumpido por un aullido lejano y el crujir de ramas bajo el peso de algo que no podía ser visto. El capitán Vargas mantuvo a su equipo en formación cerrada, mientras seguían rastros que los llevaban cada vez más profundo en la selva. La luna llena finalmente rompió las nubes, bañando el terreno con su luz pálida. Era una vista hermosa, pero también inquietante. Ortega, el rastreador, notó que las marcas de garras en los árboles se volvían más frecuentes y profundas. «Esto no es solo un animal», murmuró, examinando las huellas en el suelo. «Es algo que piensa, algo que sabe que estamos aquí». El grupo había pasado por situaciones extremas antes, pero el peso de lo desconocido empezaba a erosionar su confianza. Ramírez, el más joven, no pudo evitar expresar lo que todos sentían.
¿Qué demonios estamos cazando?, preguntó con el rifle temblando entre sus manos. Vargas lo miró con seriedad, aunque en el fondo también sentía la misma incertidumbre. No estamos cazando nada, estamos sobreviviendo. La advertencia de Vargas llegó demasiado tarde. Un grito desgarrador cortó el aire y todos giraron hacia el origen del sonido. Era Martínez, uno de los francotiradores del equipo, que había sido separado por un momento. Cuando llegaron a su posición, encontraron solo su casco, cubierto de sangre fresca. No había rastros de su cuerpo. El pánico comenzó a instalarse. Ortega apretó los dientes mientras señalaba hacia un claro más adelante. Se está burlando de nosotros. Quiere que lo sigamos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Ramírez con los ojos muy abiertos. Porque nosotros somos las presas, Vargas. Sabía que la situación estaba fuera de control, pero retroceder no era una opción. Decidió que lo mejor sería moverse hasta un terreno más abierto para establecer un perímetro defensivo. Mientras avanzaban, los sonidos de pasos pesados y respiraciones profundas parecían rodearlos. Finalmente, llegaron a una pequeña colina desde donde podían ver el valle iluminado por la luna. Allí se detuvieron para recuperar el aliento y preparar su equipo. Ortega observaba el horizonte con binoculares, pero lo que vio hizo que su rostro se pusiera blanco como el papel. «Capitán, hay algo moviéndose en el bosque, y no está solo». Antes de que Ortega pudiera terminar su frase, un aullido aterrador resonó desde todos los lados. Era más cercano y más profundo que cualquier otro que hubieran escuchado antes. Entonces, la luna, que brillaba intensamente en lo alto, pareció teñirse de un rojo oscuro, como si estuviera observando el horror que estaba por desatarse. En cuestión de segundos, algo se lanzó desde las sombras. Era una criatura alta y musculosa, con garras largas y ojos que brillaban como brasas encendidas. Su movimiento era rápido, casi imposible de seguir. El primer ataque fue directo hacia Ortega, quien apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser arrastrado hacia la oscuridad. Los disparos comenzaron, iluminando la noche con destellos intermitentes. Vargas gritó órdenes, tratando de mantener la formación, pero el caos ya se había apoderado del grupo. Las sombras parecían moverse por voluntad propia, y cada miembro del equipo sentía que en cualquier momento sería el próximo. En medio del tiroteo, Ramírez logró alcanzar una linterna de alta potencia y la encendió. La luz captó a la criatura por un breve instante, revelando su forma bestial. Un hombre lobo de proporciones descomunales, con un pelaje negro como la noche y una boca llena de colmillos que goteaban sangre. «¿Qué demonios es eso?», gritó Ramírez, disparando desesperadamente. El hombre lobo desapareció tan rápido como había aparecido, pero su presencia dejó claro que este no era un enemigo que pudieran derrotar fácilmente. Cuando finalmente cesaron los ruidos, Vargas se dio cuenta de que solo quedaban 4. Ramírez estaba sentado contra un árbol, temblando. Ortega había desaparecido, y la criatura no había dejado ni un rastro. «Esto no es una misión de rescate. Es una sentencia de muerte», dijo Vargas en voz baja. Mientras la luna roja seguía brillando en lo alto, los sobrevivientes entendieron que esta cacería apenas comenzaba, y ellos eran las presas. La caza ha comenzado. La selva, que había sido solo un escenario hostil, ahora era un campo de cacería letal. La luz de la luna roja filtrándose entre las copas de los árboles proyectaba sombras inquietantes que parecían moverse por voluntad propia. Vargas y los 3 soldados restantes, Ramírez, Morales y Sandoval, se desplazaban lentamente, conscientes de que cualquier movimiento en falso podía sellar su destino. «Capitán, estamos siendo seguidos», susurró Morales ajustando su rifle con manos temblorosas. «Lo sé», respondió Vargas con el rostro endurecido. «Pero no vamos a ser carne de cañón. Si quiere cazarnos, tendrá que luchar». Los soldados se reagruparon en una pequeña meseta rodeada de vegetación espesa. Vargas ordenó colocar trampas improvisadas con lo que tenían a mano: alambre de explosivos, minas terrestres y sensores de movimiento. La tensión en el aire era tan densa que cada son menor facía os corazones dispararen. «Esto no es un animal cualquiera. Nos está observando, estudiando», dijo Sandoval, limpiando el sudor de su frente. «Entonces también vamos a estudiarlo», replicó Vargas, mientras ajustaba su visor nocturno. «Si logramos hacerlo sangrar, podemos matarlo».
El plan era simple: atraer a la criatura a un terreno controlado. Sin embargo, sabían que enfrentaban algo más inteligente y despiadado que cualquier enemigo humano. El primer ataque pasaron horas en completo silencio, los sentidos de todos agudizados al máximo. Entonces, un rugido ensordecedor rompió la calma. Algo enorme se movía rápidamente hacia su posición, ignorando las trampas. «A sus puestos», gritó Vargas. La criatura emergió de las sombras con una velocidad imposible. Era aún más grande y aterradora bajo la luz roja de la luna. Su pelaje negro parecía absorber la luz, y sus ojos brillaban con un odio voraz. Morales disparó, el primer tiro impactando al hombre lobo en el pecho, pero no mostró ningún signo de dolor. «¡Es un maldito monstruo!», gritó Sandoval, disparando frenéticamente. La criatura se abalanzó sobre él, derribándolo como si no pesara nada. Sandoval lanzó un grito desgarrador antes de que la bestia lo destrozara. En medio del caos, Ramírez activó una de las minas terrestres, logrando una explosión que hizo retroceder al hombre lobo. «¡Lo herimos!», gritó Ramírez, su voz llena de adrenalina. Vargas aprovechó el momento para disparar un proyectil de alta potencia, impactando en la pierna de la criatura. Por un instante, pareció que habían ganado terreno. La bestia dejó escapar un gruñido gutural antes de desaparecer nuevamente en las sombras. El precio de la cacería del grupo, ahora, reducido a Vargas, Ramírez y Morales, sabía que cada victoria parcial venía con un costo. El cuerpo mutilado de Sandoval era un recordatorio de que no estaban preparados para enfrentar un enemigo así. «Esto no es una cacería, es un juego», dijo Morales mirando a Vargas con desesperación. «Nos está matando uno por uno, como si quisiera saborear nuestro miedo». Vargas sabía que Morales tenía razón, pero también entendía que retroceder significaba muerte segura. «Entonces no le daremos el gusto de tenernos aterrados. Si quiere cazar, vamos a enfrentarlo como soldados». Ramírez, que había permanecido en silencio desde la explosión, levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si somos nosotros los que no volvemos de esta jungla? ¿Quién sabrá lo que realmente pasó aquí?» Vargas le puso una mano en el hombro, mirando directamente a sus ojos. «Lo sabrán porque pelearemos hasta el último aliento». Una trampa desesperada, decidieron reorganizar las trampas, esta vez utilizando el cuerpo de Sandoval como carnada. Era una estrategia macabra, pero necesaria. La criatura no tardó en regresar, atraída por el olor de la sangre. Cuando el hombre lobo entró en el perímetro, las trampas se activaron al unísono. Explosiones, redes electrificadas y disparos lo rodearon. La bestia rugió de furia y dolor, intentando liberarse. Vargas y su equipo aprovecharon para atacarla con todo lo que tenían. Por un momento, parecía que podrían vencerla. Pero entonces, la criatura dejó de luchar contra las trampas y usó su fuerza descomunal para romperlas como si fueran de papel. Con un salto, alcanzó a Morales, arrancándolo del suelo como un muñeco de trapo. «¡No!», gritó Vargas, descargando su arma contra el hombre lobo. La criatura, herida pero no derrotada, desapareció una vez más en la oscuridad, dejando a Vargas y Ramírez como los únicos sobrevivientes. El amanecer está lejos, cansados, heridos y al borde de la desesperación. Vargas y Ramírez se miraron en silencio. La luna roja todavía brillaba, y sabían que la cacería continuaría hasta que uno de ellos cayera. «No estamos cazando un monstruo, estamos luchando contra una maldición», dijo Ramírez, con la voz quebrada. «Entonces terminaremos con ella, o moriremos intentándolo», respondió Vargas Rezas, el rostro del cazador. El aire estaba cargado de tensión, cada respiro se sentía como un desafío al silencio mortal de la selva. Vargas y Ramírez, cubiertos de sangre y sudor, avanzaban con pasos calculados hacia una formación rocosa que habían identificado como su última línea de defensa. La luna roja iluminaba el paisaje, haciendo que todo pareciera cubierto por un velo de sangre. Ramírez temblaba, no solo por el cansancio sino por el terror que lo consumía. «Capitán, ¿y si esta cosa no puede morir?», preguntó en un susurro tembloroso. Vargas lo miró de reojo, intentando mantener la autoridad. «Todo puede morir»,
Solo necesitamos encontrar la forma correcta. La revelación. Mientras buscaban refugio en una cueva cercana, Ramírez tropezó con un artefacto extraño enterrado entre las raíces de un árbol retorcido. Era una especie de idolillo hecho de huesos y metal oxidado, con marcas talladas que parecían antiguos símbolos de advertencia. ¿Qué demonios es esto?, preguntó levantándolo con cautela. Vargas lo examinó de cerca, recordando los informes sobre las expediciones anteriores. Los investigadores desaparecidos habían mencionado un objeto similar, descrito como el talismán de la luna sangrienta. Según las leyendas locales, el artefacto tenía algún vínculo con la criatura. Tal vez esto sea nuestra ventaja, murmuró Vargas guardando el ídolo en su mochila. Si esta cosa está conectada a la maldición, podríamos usarlo contra ella. El ataque inesperado no tuvieron tiempo de planear. Un rugido ensordecedor reverberó por toda la selva y la criatura emergió de las sombras como un relámpago negro. Ramírez levantó su rifle, disparando frenéticamente, pero las balas parecían apenas ralentizarla. La bestia se lanzó sobre ellos, derribando a Ramírez con un golpe devastador que lo envió volando contra una roca. Vargas apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el hombre lobo lo atrapara por el brazo y lo arrojara al suelo. Desde el suelo, Vargas logró sacar una granada y la lanzó directamente al torso de la criatura. La explosión la hizo retroceder, pero no lo suficiente para detener su ataque. «¡Ramírez, levántate!», gritó Vargas, mientras intentaba arrastrarse hacia su rifle. Ramírez, malherido pero consciente, logró incorporarse justo a tiempo para disparar al rostro de la criatura, haciéndola soltar un rugido de dolor. Por primera vez, parecía estar realmente herida. «¡El ídolo!», gritó Ramírez, señalando la mochila de Vargas. Vargas lo entendió de inmediato. Sacó el talismán y lo sostuvo en alto. La criatura, que estaba lista para lanzar otro ataque, se detuvo abruptamente. Sus ojos brillantes se fijaron en el objeto y su cuerpo pareció temblar, como si el ídolo tuviera algún tipo de poder sobre ella. La trampa final. Vargas aprovechó la momentánea debilidad de la bestia para dar una orden a Ramírez. «Coloca los explosivos en las rocas. Ahora». Ramírez obedeció sin cuestionar, instalando cargas en las paredes de la cueva mientras Vargas distraía al hombre lobo. Cada paso hacia el interior del refugio era una lucha constante, pero el ídolo parecía mantener a la criatura a raya, aunque no por mucho tiempo. Cuando las cargas estuvieron listas, Ramírez se posicionó cerca de la salida y gritó: «¡Capitán, salga de ahí!». Vargas arrojó el talismán al suelo frente al hombre lobo, quien inmediatamente se lanzó hacia él como si fuera una presa irresistible. Aprovechando la distracción, Vargas corrió hacia la salida mientras Ramírez detonaba los explosivos. El colapso de la cueva. La explosión fue ensordecedora y el estruendo de las rocas cayendo llenó el aire. Vargas y Ramírez apenas lograron escapar antes de que la entrada de la cueva colapsara por completo. El polvo y los escombros cubrieron la zona, sumiendo el lugar en un silencio inquietante. Ambos hombres cayeron al suelo, jadeando y con los cuerpos al borde de la extenuación. «¿Lo logramos?», preguntó Ramírez con la voz rota. Vargas se levantó lentamente, observando el derrumbe. Por un momento, parecía que la pesadilla había terminado. Pero entonces, un rugido apagado emergió desde las profundidades de la cueva, seguido por un temblor que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. «Todavía no», murmuró Vargas, apretando los puños. Mientras la luna roja seguía brillando en el cielo, los dos hombres entendieron que, aunque habían ganado algo de tiempo, la verdadera batalla estaba lejos de terminar. El sacrificio final. El rugido que emergió de la cueva derrumbada no era solo un sonido, era una promesa de venganza. Vargas y Ramírez, agotados pero vivos, sabían que su tiempo estaba contado. La criatura había sobrevivido y ahora estaba más furiosa que nunca. La luna roja, como un ojo vigilante, iluminaba la jungla con un resplandor siniestro, haciendo que incluso los árboles parecieran tener intenciones maliciosas. «Capitán, no podemos seguir huyendo. Si no lo detenemos aquí, no habrá nadie que salga con vida de esta maldita selva», dijo Ramírez, sujetando su rifle con manos temblorosas.
Vargas asintió. La lucha no era solo por ellos, era por los hombres que habían caído, por el legado de aquellos que se habían atrevido a enfrentarse a lo desconocido. El enfrentamiento final mientras preparaban su última línea de defensa, ambos sabían que no sobrevivirían. Encontraron un claro en la selva donde podían establecer una posición estratégica. Usaron los pocos explosivos restantes para crear un perímetro de minas improvisadas, conscientes de que solo retrasarían lo inevitable. Ramírez encontró un momento para hablar. «Capitán, si esto falla, quiero que sepa que fue un honor luchar a su lado». Vargas, quien rara vez mostraba emociones, respondió con un leve asentimiento. «No fallará. Lo detendremos aquí». La llegada de la bestia aún. Silencio antinatural se apoderó de la jungla. Incluso los insectos y las aves parecían saber que algo terrible estaba por suceder. Entonces, apareció. La criatura emergió de entre los árboles. Su silueta, aún más imponente bajo la luz de la luna, estaba herida, pero su furia la hacía parecer invencible. Su respiración pesada resonaba como el eco de un trueno, y sus ojos rojos brillaban con un odio inhumano. Ramírez disparó primero, impactando en el torso de la bestia. La criatura apenas reaccionó, avanzando con paso firme. Vargas activó las primeras minas, haciendo explotar el terreno frente a ella. Por un instante, la bestia retrocedió, pero luego saltó por encima de las explosiones con una agilidad imposible. «No es suficiente», gritó Ramírez, disparando hasta que su rifle se quedó sin munición. La criatura se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Ramírez gritó de dolor mientras luchaba desesperadamente, pero era evidente que no saldría vivo de ese encuentro. «Capitán, hágalo ahora», gritó Ramírez, antes de ser silenciado por las garras del hombre lobo. El sacrificio Vargas, con lágrimas contenidas y una determinación férrea, activó el detonador de la última carga explosiva que había colocado en el perímetro. Una explosión masiva iluminó la jungla, destruyendo todo a su paso. Cuando el humo se disipó, Vargas cayó de rodillas, observando el claro. La criatura y Ramírez habían desaparecido. Solo quedaban cenizas y escombros. Por un momento, Vargas pensó que todo había terminado. Pero entonces, un sonido rompió el silencio. El crujir de ramas detrás de él. La criatura, chamuscada y ensangrentada, todavía estaba viva. Su cuerpo estaba destrozado, pero su determinación era inquebrantable. Vargas, sin armas ni esperanza, sabía que no había forma de vencerla. La decisión desesperada en su última jugada. Vargas recordó el talismán de la luna sangrienta que había guardado en su bolsillo. Lo sostuvo en alto, observando cómo la criatura se detenía, su mirada fija en el objeto. «¿Esto es lo que quieres?», gritó Vargas, levantándose lentamente. Con un grito de rabia, arrojó el talismán a un pozo de fuego que había quedado encendido tras la explosión. La criatura lanzó un rugido ensordecedor y se lanzó hacia el fuego, como si el talismán fuera su único propósito en la vida. Cuando la criatura entró en las llamas, su cuerpo comenzó a desintegrarse lentamente, acompañado por un alarido que hizo eco en toda la jungla. La luna roja empezó a desvanecerse, dejando paso a un tenue amanecer. El final del cazador Vargas cayó al suelo, herido y al borde de la inconsciencia. Había sobrevivido, pero a un costo incalculable. Miró el cielo, ahora teñido de un azul pálido, y susurró: «Lo hicimos, Ramírez. Lo hicimos». El sonido de helicópteros acercándose rompió el silencio. El equipo de rescate finalmente había llegado. Vargas, agotado y al borde de la muerte, sonrió débilmente mientras las sombras de las hélices pasaban sobre él. Epílogo: aunque Vargas fue rescatado, la misión quedó clasificada como un fracaso. Los reportes oficiales negaron la existencia de la criatura, describiendo los eventos como un accidente trágico. Vargas nunca habló de lo que realmente ocurrió en esa selva, pero sabía que había enfrentado algo más que un enemigo. Había enfrentado el rostro mismo de la maldición. Años después, en una noche de luna llena, Vargas escuchó un aullido a lo lejos. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se preguntaba si realmente había terminado todo.